En la travesía de la vida, todos enfrentamos momentos de incertidumbre, desafíos y pruebas que pueden sacudir nuestra fe y poner a prueba nuestra fortaleza interior. Sin embargo, en medio de las tormentas, hay una luz que brilla con constancia, una fuente inagotable de esperanza y fortaleza, las promesas de Dios. En esta travesía hacia la comprensión y aplicación de las promesas divinas, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento, donde exploraremos cómo estas promesas no solo son palabras escritas en las páginas de la Biblia, sino que son verdades vivas y activas que tienen el poder de transformar nuestras vidas. Es un viaje que nos lleva desde la duda y la incertidumbre hacia la confianza y la esperanza, desde el miedo y la ansiedad hacia la paz y la seguridad en el amor de Dios. Al comenzar este viaje, es esencial recordar que las promesas de Dios no son meramente platitudes reconfortantes o deseos vacíos, sino compromisos inquebrantables de un Dios fiel que cumple lo que promete. Son anclas seguras en medio de la tormenta, faros que nos guían en la oscuridad y manantiales de vida que nos refrescan en el desierto. Por lo tanto, en esta introducción nos sumergimos en la verdad fundamental de que las promesas de Dios son más que simples palabras. Son garantías divinas que nos sostienen, nos guían y nos animan en nuestro caminar diario. Nos encontramos ante un tesoro inestimable, una fuente de esperanza y consuelo que está disponible para cada uno de nosotros, sin importar cuán desafiante sea nuestra situación. Así que te invito a abrir tu corazón y tu mente mientras nos sumergimos en el glorioso mundo de las promesas de Dios, permitiendo que su luz ilumine nuestro camino y su amor nos abrace en cada paso del viaje. Que este viaje sea para ti una experiencia transformadora que fortalezca tu fe, renueve tu esperanza y te inspire a vivir con valentía y confianza en la fidelidad de aquel que nunca falla. Bienvenidos a la aventura de descubrir las promesas de Dios para tu vida. Las promesas de Dios son mucho más que simples declaraciones. Son fundamentos sólidos sobre los cuales construimos nuestra fe y esperanza. Nos recuerdan que servimos a un Dios que es fiel y que cumple lo que promete. Cuando nos sumergimos en el vasto océano de las Escrituras, encontramos un sinfín de promesas divinas que están diseñadas para guiarnos, consolarnos y fortalecernos en cada etapa de nuestras vidas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos ejemplos de cómo las promesas de Dios han transformado vidas y han marcado la diferencia en situaciones aparentemente imposibles. Abraham fue llamado a ser padre de muchas naciones, y a pesar de las circunstancias adversas, confió en la promesa de Dios y vio el nacimiento de Isaac en su vejez. Moisés guió al pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, confiando en la promesa de que Dios estaría con él en cada paso del camino. David enfrentó gigantes y desafíos insondables con valentía, confiando en la promesa de que Dios era su fortaleza y su escudo. Estos relatos bíblicos no son solo historias del pasado, son testimonios vivientes del poder transformador de las promesas de Dios en la vida de su pueblo. Y aún hoy, en el mundo contemporáneo, vemos cómo las promesas de Dios continúan siendo una fuente de esperanza y fortaleza para aquellos que enfrentan dificultades y desafíos. Personas comunes y corrientes, como tú y yo, han experimentado la provisión divina, la sanidad, la restauración y la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de la fe en las promesas de Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de estas promesas en nuestras vidas hoy? Es simple. Nos recuerdan quién es Dios y quiénes somos en Él. Nos aseguran que no estamos solos en medio de nuestras luchas, que tenemos un Padre Celestial que nos ama incondicionalmente
y que ha prometido estar con nosotros en cada paso del camino. Las promesas de Dios nos infunden esperanza en tiempos de desesperación, nos dan paz en medio de la tormenta y nos inspiran a seguir adelante con valentía y confianza, sabiendo que nuestro futuro está seguro en sus manos amorosas. Entonces, en este viaje de descubrimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas, recordemos siempre que estas promesas no son meras palabras escritas en un libro antiguo, sino verdades vivientes y activas que tienen el poder de transformar nuestras vidas. Que cada promesa que descubramos nos impulse a vivir con una fe más profunda, una esperanza más brillante y un amor más grande hacia nuestro Dios, que siempre cumple lo que promete. Que nos embarquemos juntos en esta aventura con alegría y gratitud por las maravillosas promesas que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros. En las páginas de la Biblia encontramos un tesoro inagotable de promesas divinas que están diseñadas para fortalecer nuestra fe, infundirnos esperanza y recordarnos el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Estas promesas no son simples palabras escritas, son compromisos eternos del Dios Todopoderoso, que nunca falla. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, cada página de las Escrituras está impregnada de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y guiar a su pueblo hacia la plenitud de la vida. En tiempos de dificultades, las promesas de Dios actúan como un faro de luz en medio de la oscuridad. Una de las promesas más reconfortantes se encuentra en el Salmo 23, donde el salmista declara: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Esta promesa nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y difíciles de nuestras vidas, Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Otra promesa poderosa se encuentra en Jeremías 29, donde Dios declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta promesa nos asegura que Dios tiene un plan para nuestro futuro, un plan lleno de esperanza y prosperidad. En Mateo 11, Jesús nos ofrece una promesa de descanso y alivio: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Esta promesa nos invita a llevar nuestras cargas al Señor y confiar en su cuidado amoroso. Las promesas de Dios son como anclas firmes que sostienen nuestra fe en medio de las tormentas de la vida. Nos recuerdan que no estamos solos, que tenemos un Padre Celestial que cuida de nosotros y que nunca nos abandonará. Que cada vez que nos enfrentemos a desafíos o incertidumbres, podamos aferrarnos a las promesas de Dios con confianza y seguridad, sabiendo que Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho. Que estas promesas sean nuestro consuelo, nuestra fortaleza y nuestra esperanza en todos los días de nuestra vida. Y es que, cuando nos sumergimos en las promesas de Dios, nos encontramos no solo con palabras reconfortantes, sino también con un manual práctico para aplicarlas en cada área de nuestra vida. Las promesas de Dios no son simplemente declaraciones vacías, son verdades poderosas que tienen el poder de transformar nuestras vidas si elegimos creer y actuar conforme a ellas. Una forma práctica de aplicar las promesas de Dios en nuestra vida diaria es a través de la oración y la meditación en su palabra. La oración nos conecta con el corazón de Dios y nos permite presentarle nuestras necesidades y preocupaciones, confiando en que Él cumplirá sus promesas. Al meditar en la palabra de Dios, encontramos fuerza, dirección y consuelo
para enfrentar cualquier situación que se nos presente. Los relatos bíblicos están llenos de ejemplos inspiradores de personas que vivieron de acuerdo con las promesas de Dios en medio de circunstancias desafiantes. Un ejemplo poderoso es el de José en el Antiguo Testamento. A pesar de enfrentar numerosas adversidades, José confió en las promesas de Dios y mantuvo su fe inquebrantable. A través de su historia, aprendemos la importancia de mantenernos fieles a Dios, incluso en tiempos de prueba, sabiendo que Él tiene un plan para nuestro bien. Otro ejemplo inspirador es el de Daniel y sus amigos en el libro de Daniel. A pesar de encontrarse en una tierra extranjera y enfrentar la persecución por su fe, Daniel y sus amigos se aferraron a las promesas de Dios y permanecieron fieles a Él en todo momento. Su historia nos enseña la importancia de confiar en Dios en medio de la adversidad y creer que Él nos sostendrá, incluso en los momentos más difíciles. Estos relatos bíblicos nos muestran cómo las promesas de Dios pueden ser aplicadas en diversas circunstancias, desde la adversidad hasta la prosperidad. Nos enseñan que, no importa cuán desafiante sea nuestra situación, siempre podemos confiar en Dios y en sus promesas para guiarnos, fortalecernos y darnos esperanza. Que podamos aprender de estos ejemplos bíblicos y aplicar las promesas de Dios en nuestra vida diaria, sabiendo que Él es fiel para cumplir todo lo que ha dicho. Que cada día sea una oportunidad para vivir en el poder y la promesa de Dios. En los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones, es crucial recordar las promesas de Dios y confiar en su fidelidad. A menudo, en medio de la adversidad, es fácil perder de vista las promesas de Dios y sucumbir al desánimo y la desesperación. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar quién es Dios y lo que ha prometido hacer por nosotros. Un ejemplo bíblico poderoso de alguien que confió en las promesas de Dios en medio de una gran prueba es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, Pablo habla sobre su aguijón en la carne, una aflicción o debilidad que lo atormentaba. Aunque Pablo le pidió a Dios que lo librara de esta aflicción en 3 ocasiones, la respuesta de Dios fue diferente de lo que esperaba. Dios le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En lugar de quitar la aflicción de Pablo, Dios le prometió su gracia suficiente para sobrellevarla. Esta promesa de Dios fue suficiente para que Pablo confiara en Él, incluso en medio de su sufrimiento. A través de esta experiencia, Pablo aprendió que la fuerza de Dios se manifiesta de manera más poderosa en nuestra debilidad. En lugar de desanimarse por su aflicción, Pablo se regocijó en ella, sabiendo que viniera una oportunidad para que el poder de Dios se manifestara en su vida. Este relato nos enseña la importancia de confiar en las promesas de Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desfavorables. A menudo, Dios obra de maneras que no entendemos y sus planes son más altos que los nuestros. En medio de nuestras pruebas, debemos recordar que Dios es fiel para cumplir sus promesas y que su gracia es suficiente para llevarnos a través de cualquier dificultad que enfrentemos. Que el ejemplo de Pablo nos inspire a confiar en las promesas de Dios en todas las circunstancias y a encontrar fuerza y esperanza en su gracia suficiente. Que podamos recordar que, aunque enfrentemos pruebas y tribulaciones, Dios está con nosotros y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Que podamos aferrarnos a las promesas de Dios con valentía y esperanza, sabiendo que Él siempre cumplirá lo que ha dicho. Cultivar una fe sólida es fundamental en la vida cristiana, y una forma poderosa de hacerlo es a través de las promesas de Dios. Cuando nos aferramos a estas promesas, encontramos fortaleza, esperanza y dirección en nuestra jornada espiritual.
Una estrategia efectiva para caminar en la fe, a través de las promesas, es primero sumergirse en la palabra de Dios. Esto implica dedicar tiempo a leer, estudiar y meditar en las Escrituras, buscando específicamente las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Una vez que identificamos estas promesas, es importante declararlas y afirmarlas con convicción y creer en su cumplimiento. Por ejemplo, si estamos enfrentando dificultades financieras, podemos afirmar la promesa de Dios de que Él suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria. Al hacerlo, estamos ejerciendo nuestra fe y confianza en la fidelidad de Dios para cumplir lo que ha prometido. Otra estrategia poderosa es memorizar las promesas de Dios y recitarlas en momentos de necesidad o desafío. Esto nos permite tener las verdades de Dios arraigadas en nuestro corazón y mente, lo que nos fortalece y nos ayuda a mantener una perspectiva centrada en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Además, compartir las promesas de Dios con otros creyentes puede ser una fuente de aliento mutuo y fortaleza en la fe. En resumen, caminar en la fe a través de las promesas de Dios implica sumergirse en su palabra, declarar y afirmar estas promesas en nuestra vida diaria, memorizarlas y compartirlas con otros creyentes. Al hacerlo, fortalecemos nuestra fe, confianza y esperanza en Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Vivir en la esperanza de las promesas cumplidas es una forma poderosa de mantener nuestra fe en Dios y nuestra confianza en su fidelidad. Nos permite mirar hacia el futuro con expectativa y anticipación, sabiendo que Dios es fiel para cumplir cada una de sus promesas en su tiempo perfecto. Esta esperanza nos impulsa a perseverar en medio de las pruebas y desafíos, sabiendo que hay un propósito divino detrás de cada promesa que Dios nos ha dado. Cuando vivimos en la esperanza de las promesas cumplidas, nuestra perspectiva sobre la vida cambia. En lugar de enfocarnos en las dificultades presentes, dirigimos nuestra mirada hacia el horizonte, confiando en que Dios está obrando detrás de escena para llevar a cabo su plan perfecto en nuestras vidas. Esta esperanza nos llena de alegría y paz, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, porque sabemos que nuestro Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Además, la esperanza en las promesas cumplidas nos impulsa a perseverar en la oración y la fe. Nos anima más a mantenernos firmes en la palabra de Dios y a confiar en que Él cumplirá lo que ha prometido, incluso cuando todo parezca imposible a nuestros ojos. Esta esperanza nos fortalece en nuestro caminar diario con Dios y nos da el valor y la determinación para seguir adelante, sabiendo que hay un futuro glorioso preparado para nosotros. Vivir en la esperanza de las promesas cumplidas también nos motiva a compartir nuestra fe con otros. Cuando experimentamos el poder transformador de las promesas de Dios en nuestras propias vidas, no podemos evitar compartir esa esperanza y alegría con aquellos que nos rodean. Nos convertimos en testigos vivientes del amor y la fidelidad de Dios, inspirando a otros a confiar en sus promesas y a vivir en la plenitud de su gracia. Vivir en la esperanza de las promesas cumplidas nos llena de alegría, paz y determinación. Nos permite mirar hacia el futuro con expectativa y anticipación, sabiendo que nuestro Dios es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Que podamos abrazar esta esperanza con valentía y confianza, sabiendo que Dios siempre cumple sus promesas en nuestras vidas. En el viaje de la fe hay momentos que nos desafían hasta lo más profundo de nuestro ser, momentos en los que Dios parece llevarnos a través de pruebas que desafían nuestra comprensión, nuestra paciencia y hasta nuestra propia esencia. Uno de los ejemplos más poderosos de este tipo de prueba y promesa en la Biblia es la historia de Abraham.
La vida de Abraham es un testimonio sublime de fe, un relato que nos muestra cómo Dios llama a sus hijos a aventurarse en lo desconocido con la única guía de su promesa, y luego cómo esa misma fe es probada hasta el extremo. Imagina por un momento a Abraham viviendo en su tierra, entre su gente, rodeado de la familiaridad y la comodidad de su hogar. Es en este escenario de su vida cotidiana donde Dios se le acerca y le pide que deje todo atrás, su país, su gente y la casa de su padre, para ir a una tierra que Él le mostraría. Sin mapas, sin garantías visibles, solo la palabra de Dios como su guía. Este es el primer salto de fe que Abraham da, un salto que lo transforma en el padre de muchas naciones, un ejemplo eterno de fe y obediencia. Luego, después de años de esperar la promesa de Dios de un hijo, Abraham y Sara reciben a Isaac, el hijo de la promesa, aquel a través del cual Dios había dicho que se contaría su descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo. La alegría y el amor por Isaac debieron llenar cada rincón de la vida de Abraham, un recordatorio viviente de la fidelidad de Dios. Pero entonces, Dios le pide a Abraham lo impensable, que suba a la montaña y le ofrezca a Isaac como sacrificio. ¿Puedes imaginar el tormento, la confusión y al mismo tiempo la fe inquebrantable que debió sentir Abraham al escuchar esto? Sin embargo, Abraham obedece. Con cada paso hacia la montaña, con cada preparativo para el sacrificio, Abraham demuestra que su fe en Dios es absoluta, incondicional. No porque entendiera el porqué, sino porque confiaba plenamente en quien se lo pedía. En el último momento, Dios interviene. No solo detiene la mano de Abraham, sino que también provee el cordero para el sacrificio, reafirmando su promesa a Abraham de una descendencia incontable y bendiciones innumerables. Esta parte de la historia de Abraham no es solo sobre la fe y la obediencia, sino sobre cómo Dios cumple sus promesas de maneras que superan nuestra comprensión. La historia de Abraham, especialmente su llamado a dejar su tierra y la prueba de su fe con Isaac, nos enseña que seguir a Dios implica confiar en Él, incluso cuando el camino adelante no está claro, incluso cuando lo que se nos pide parece ir más allá de nuestra capacidad de comprensión o de entrega. Nos enseña que la verdadera fe en Dios a menudo significa sostener nuestras promesas y nuestros sueños más preciados con manos abiertas, dispuestos a entregarlos si Él así lo pide, sabiendo que su plan para nosotros es mayor y más hermoso de lo que podemos imaginar. Esta reflexión sobre Abraham es una invitación para ti, para mí, para todos nosotros, a levantar nuestra cabeza y confiar en Dios. Es un llamado a recordar que, al igual que con Abraham, Dios está obrando en nuestras vidas de formas que a menudo no podemos ver ni entender completamente. Que aunque el camino pueda parecer incierto, la fidelidad de Dios es inquebrantable. Que incluso en nuestras mayores pruebas, Dios está preparando una bendición, una restauración, una promesa cumplida que superará todas nuestras expectativas. Así que hoy, sea cual sea la montaña que estés enfrentando, sea cual sea el Isaac que sientas que Dios te está pidiendo entregar, recuerda la historia de Abraham. Recuerda que nuestra fe no se basa en las circunstancias actuales, sino en la naturaleza inmutable y fiel de Dios. Levanta tu cabeza, aferra tu corazón a las promesas de Dios y confía en que Él, que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En conclusión, las promesas de Dios son una fuente inagotable de esperanza, fortaleza y consuelo para todos los creyentes. Son una expresión del amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros y nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestro caminar de fe. A lo largo de la historia, las promesas de Dios han sido cumplidas una y otra vez.
demostrando su poder y su soberanía sobre todas las cosas. Es fundamental que reconozcamos el poder y la importancia de las promesas de Dios en nuestras vidas. Ellas nos guían, nos consuelan y nos fortalecen en tiempos de prueba y tribulación. Nos recuerdan que nuestro Dios es fiel y que podemos confiar en Él en todo momento. Por lo tanto, es vital que nos sumerjamos en la palabra de Dios, donde encontramos una plétora de promesas que están disponibles para nosotros. Como llamado a la acción, invito a cada uno de ustedes a explorar las promesas de Dios en su palabra. Dediquen tiempo a estudiarlas, meditar en ellas y aplicarlas a sus vidas diarias. Confíen en las promesas de Dios para guiar y sustentar sus vidas, sabiendo que Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Permítanme llevarnos a todos en una oración final. Padre Celestial, te agradecemos por tus innumerables promesas que nos brindan esperanza y fortaleza en cada momento de nuestras vidas. Te pedimos que nos reveles más de tus promesas y nos des la fe para confiar en ellas en todo momento. Que podamos vivir cada día con la certeza de que tú eres fiel para cumplir todas tus promesas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición y el favor del Señor estén sobre cada uno de ustedes. Recuerden que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas y que pueden confiar en Él en todo momento. Adelante con valor y fe.